Bienvenidos a Full de Haces. Recuerden suscribirse, darle like y compartir estos videos para que lleguemos a más personas. Hoy traemos un tema que es bastante relevante para sobre todo la democracia en nuestro país, porque el presidente del Senado abre la puerta para debatir participación de niños, niñas y adolescentes desde 16 años en la constituyente. Don Inmaduro nos va a dar la introducción y luego lo comentamos aquí en Full de Haces. El Foro Latinoamericano de Derechos Humanos organizó un conversatorio llamado Debates Pendientes, Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, respondió al planteamiento de la defensora de la niñez, que apuntaba a buscar caminos que permitan la participación activa de jóvenes a partir de los 16 años en el proceso constituyente en términos de sufragio, por supuesto. Esta actividad se sostuvo en base a 3 temas supuestamente relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Chile. Y el primero fue acerca de los derechos fundamentales de niños y niñas y adolescentes en contexto de pandemia. El segundo, en cuanto al proceso constituyente como una oportunidad de establecer cambios que inciden en la defensa y protección de los derechos de los NNA. Y por último, el reciente veto del gobierno al proyecto de ley que pondría fin al actual Sename. Muñoz precisó que comparte completamente que los NNA deben tener un protagonismo y es tarea de ellos encontrar los caminos para que así sea, o sea, me refiero a los políticos. Ahora, ¿en qué se basan, en términos argumentativos, para incluir a los NNA en el proceso de sufragio constituyente? Bueno, en 2 cosas. Primero, porque según ellos los niños así lo quieren, ya que señalan que el 53,7% de los NNA declara querer participar del proceso constituyente, cifra que aumenta al 63,6% si se considera a los adolescentes entre 14 y 17 años. Y bueno, y por supuesto todos sabemos que a los niños hay que darle lo que ellos quieren, no lo que ellos necesitan, ¿cierto? Bueno, claro. Y segundo, por un tema de carácter supuestamente moral, ya que ellos aducen es profundamente injusto, ya que fueron las y los adolescentes los que movilizaron al país a los cambios que hoy estamos enfrentando. Ellos nos pusieron en acción y motivaron que hoy estemos a puertas de un proceso constituyente y de otras importantes modificaciones. Sin embargo, no tendrían espacio en el proceso constituyente. Desde luego, obviando que a ella no le parece inmoral la forma en que los adolescentes y estudiantes de este país utilizaron la violencia, la destrucción y el vandalismo para deshacer el sistema democrático y forzar a través de la violencia y el matonaje dichos supuestos cambios que ella celebra se podrían producir. Bueno, por último, Adriana Muñoz declaró: tenemos una oportunidad histórica de construir una constitución en democracia, en la esperanza absoluta de que la Asamblea Constituyente sea el mecanismo mediante el cual podamos elaborarla. Y sostuvo: comparto completamente que los NNA deben tener un protagonismo y es tarea nuestra encontrar los caminos para que así sea. En el Congreso hemos construido una mesa bicameral de cara al plebiscito para asegurar que sea seguro y participativo, y creen importante invitar al mundo de la infancia y adolescencia a participar de este espacio y derrumbar los estereotipos. Los niños tienen derecho a tener una opinión y a que esa opinión sea escuchada. Los dejo para que comenten con respecto a este tema, que es bastante polémico por lo demás. Sí. Bueno, yo antes de darle la palabra al resto, una de las cosas que yo tengo como observación dentro del objeto, porque no estoy completamente en contra de que se le dé la posibilidad de votar a los menores de edad, pero sí considero que ese derecho de votar tiene que ir en conjunto con la obligación de cumplir con con la ¿penal? Con la responsabilidad penal. Ahí está. Sí. O sea, si te damos derecho a votar desde los 16, bueno, tu responsabilidad penal también es de los 16. Y bajo ese concepto, muchos de los personajitos estos que según ellos anhelan tanto votar, estarían presos. Don Disidente, don Asta, ¿quién quiere comenzar? Yo quisiera partir porque, ¿sabes? Este tema, un cabro de 16 años que ni siquiera tiene una formación cívica, darle más poder, en este caso como si fuera un derecho adicional a su infancia, por así decirlo, creo que es un error. Considero que tú tienes razón cuando dices que deberían ser imputables. No, yo digo que ellos deberían
el voto debería ser sobre mayores de 21 años, cuando una persona ya tiene una formación y tiene un pensamiento crítico ya un poco más desarrollado y que por lo menos haya tenido algún trabajo en su vida. O sea, no se le puede dar esa responsabilidad a un adolescente de 16 años que todavía ni siquiera sabe para dónde va la micro. O sea, es un peligro el dar esa capacidad de voto, sumado a que en las circunstancias en las que estamos viviendo debería ser primero ver el tema penal y después conversamos el tema de la votación, que a los 18 años a mí todavía me parece que es una edad muy baja, debería ser a los 21 o superior. ¿Ya? Es que lo que pasa es que también venimos de una época en que la juventud era un poco más responsable de lo que ahora. Sí, totalmente. Sí. Entonces es lo mismo que comentábamos la otra vez o que yo comentaba sobre el tema de la edad de consentimiento sexual, claro. Que está basado en una legislación y en una época totalmente diferente. Y así como tú lo dices, sí, yo incluso podría darte la razón de que deberíamos correr más arriba la edad de... Pero ese no es el punto en este momento. O sea, el punto es que claramente si estos muchachos a los 16 años pretenden votar, también tienen que tener responsabilidad penal. Por supuesto. De lo contrario, no se justifica. ¿Dónde está? No, aquí el punto es en qué parte del proceso estarían involucrados estos jóvenes de 16 años en adelante. Inclusive algunos querrán de 14 en adelante. Uno nunca sabe con toda la gente que está ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Claro. Y yo tendería a pensar que puede ser en el tema de el supuesto de salida, el supuesto plebiscito de salida cuando ya esté todo el queque cortado. Bueno, aunque algunos pensarán que ya está cortado el queque y que ya está todo hecho si es que llegase a ganar el apruebo, ¿ya? Con los personajillos ahí que conocemos que van a participar como constituyentes, ¿ya? Pero uno nunca sabe con este tipo de personas. Quizá esto va a abrir también la puerta a que sean las votaciones para presidente, concejales, alcaldes, entre otros, ¿ya? Porque una cosa bien importante es que hoy vivimos en un clima donde la emocionalidad está ganando a la razón. Entonces estos muchachos que tienen entre 14 a 18 años son un caldo de cultivo, se pudiese decir, para muchísimos políticos que son demagogos y que utilizan la emoción en su argumentación política. Claro. Entonces esto es algo bien relevante y que ha pasado también en otros países como por ejemplo Argentina, donde es de 16 años la edad para poder votar en adelante. No sé qué opinan ustedes acerca de eso. Pero esa edad de 16 años para votar es en todo evento o en algunas elecciones en particular. Tendría que revisarlo, pero creo que por lo menos para presidente sí. No sé si serán todas, pero para presidente seguramente hay. No, yo creo que estamos... lo que pasa es que igual existe una especie de mito, o no sé si será mito o realidad, pero... Por ejemplo, los jóvenes son los que presionan los cambios, ¿cierto? Pero son los adultos al final los que terminan votando. Pero tampoco, o los que terminan haciendo los cambios también. O que terminan haciendo los cambios, pero es por un tema también de que, por ejemplo, los jóvenes de menos de 30 años no tienen mucha responsabilidad para ir a votar, y ahora que el voto es voluntario, ya yo no veo muchos jóvenes votando. Entonces no entiendo cuál es la necesidad de meter a los jóvenes, prácticamente obligados, o quizá querrán hacer otro tipo de campaña, no sé, ¿cuál es la idea con esto? Porque tiene que tener una finalidad distinta. No creo que sea por darle más voz a los jóvenes. Tiene una segunda mirada a esta cuestión. Eso es lo que yo intentaba explicar. Claro. Tiene que ver con un asunto de que al ser más emocional, una persona de 16 años es un caldo de cultivo para demagogos, y poder hacer un tipo de agenda en específico que sea más... Lo cual no quiere decir que mayores de 18 no sean caldo de cultivo para demagogos, pero sí claro, está ahí lo que me hace recordar siempre a un disidente, el tema de la ventana de Orto, que se empieza a abrir cada vez más con respecto a atribuirle capacidades adultas a quienes no las tienen, a que están más lejos de tenerlas, más bien dicho, porque pueden haber mayores de 18 que tampoco las tengan, pero están más cerca de tenerlas. Y yo pienso que ahí discrepo un poco con Iracundo con respecto a que, porque no es lo mismo la capacidad que pudiese tener una persona para identificar cuando algo es un crimen o no,
a cuando algo es políticamente aceptable o no. O alguien, un candidato es políticamente aceptable o no. Ellos no tienen esa capacidad, porque imagínate que hasta para los adultos es difícil a veces, o más se complica más discernir eso. Entonces, pero sí es más básico decir, por ejemplo, si robó, obviamente eso está mal. Eso lo sabe un niño hasta de 8 años. ¿Me entiendes? Entonces, pues yo pienso que en ese sentido es que es complejo el tema. Quizás me arrojaría a pensar que podrían tener cierta capacidad de proposición en cuanto al proceso constituyente, pero es que ya con eso uno está avalando que voten también, porque si pueden proponer y no votar. Entonces yo, la verdad, yo siempre he sido de pensar que los chicos, creo que una vez lo comenté, que ellos caen en la rebeldía porque ellos empiezan a encontrar injusto un montón de cosas, porque ellos reclaman por un mundo que ellos no ayudaron a formar, un mundo que ellos recién están entendiendo. Entonces, aunque suene quizás un poco bruto de mi parte, los chicos tienen que más bien aprender y observar, quizás opinar, pero eso yo creo que es más limitado. Ellos, yo pienso que tienen que estar en un proceso de aprendizaje, ¿ya? El tema de la opinión es complejo porque, insisto, ellos no viven en un mundo que ellos ayudaron a formar. Ellos están recién entrando a ese mundo para formarlo en el futuro. Entonces, con respecto al voto, yo la verdad no estoy para nada de acuerdo. Como bien decía ahí, son un caldo pero de cultivo, pero excelente para aquellos que son expertos en manipular ya gente adulta o estudiantes universitarios. Se les hace mucho más fácil manipular menores de 16, o sea, menores de 18, de 16, 17. Claro. No, sí, yo el punto al que iba con respecto de que tienen que ser relacionadas las cosas entre la responsabilidad penal o civil junto con el voto, es porque tiene que haber un equiparamiento de tanto de deberes como de obligaciones. ¿Me entiendes? Porque deberes y obligaciones tienen que estar equiparados. Básicamente va por ahí. Porque aquí lo que pasa es que nosotros, o la sociedad en general, los políticos, tienden a darle más derechos, pero omiten las obligaciones. No les dan deberes, omiten los deberes y las obligaciones. Entonces, si tú eres un ciudadano, tienes que cumplir con ciertas normas y ciertas deberes y ciertas obligaciones. Y de hecho el tema del voto de mayores de 18 años se justifica solamente, unas comillas grandes, porque supuestamente los mayores de 18 empiezan a trabajar y empiezan a pagar impuestos. Pero claro, de cierta forma. Claro, y eso es hasta por ahí, porque hay algunos que recién empiezan a pagar impuestos después de estudiar, qué sé yo, después de que ya entran al mundo laboral, y por eso ahí yo estoy bien de acuerdo en que sí, se debería subir la edad de voto yo iría para el otro lado. yo iría para el otro lado. Yo diría que debería, para que sea un voto más responsable, más informado, más válido, por decirlo de alguna forma, debiesen subirse la edad de votación. Pero bueno, eso ya es otro tema. Yo por lo menos estoy totalmente en contra del tema de que voten menores de 18, mayores de 16 más bien. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olvides suscribirte para más contenido como este.